Dios y buen Padre, gracias Señor una vez más, porque Padre una vez más nos da la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas tu palabra y que nos ayudes a vivir por fe, conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, guíanos, que tu Santo Espíritu, Señor, que nos justificó, ahora te suplicamos que nos santifique. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, lo suplicamos. Amén. Pues este estudio, familia, es la experiencia de la salvación. Vamos a empezar con el Evangelio según San Juan, capítulo 3. El Señor tuvo una entrevista con un líder de iglesia. Y voy a leer el versículo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 3. La Biblia dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús fue contundente con este líder religioso. Era un hombre cristiano, servía a Dios, pero tenía un problema. Y Jesús abordó el problema de este cristiano, de este creyente. Era judío. Y le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Voy a ir al libro de San Juan, capítulo 14. Allá adelantito, el capítulo 14, San Juan. Y voy a leer el versículo 16. Este es Jesús. Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús agarra a este hombre, ¿verdad? A Nicodemo se llamaba, el líder religioso, y le dice a este hombre que él iba a rogar por otro consolador. O sea, Jesús ya estaba ahí. La plática verdaderamente, voy a regresar otra vez a San Juan para que ustedes vean que él sí le habló del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, regresemos. Y él iba a rogar, y la plática que tiene con este líder religioso, él le dice, el versículo 5, San Juan capítulo 3, versículo 5. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el capítulo 14 que acabamos de leer, el versículo 16, Jesús dijo que iba a rogar para que viniera otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo. Ahora, a Nicodemo, el Señor le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntó que cómo podría nacer de nuevo. Y le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, tienes que bautizarse. Y una vez que te bautizas, va a venir el otro consolador por el cual yo estoy rogando y por el cual yo vine aquí. Para que pueda venir la tercera persona de la deidad, el otro consolador. Ahora vamos a ver en el capítulo 16 de este mismo evangelio, San Juan. San Juan capítulo 16, el versículo 7 y 8. Hablando del Espíritu Santo, del Consolador, del otro Consolador. Dice, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá sobre vosotros. Pero si me voy, lo voy a enviar. Y cuando Él venga, Él os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora vamos a ir, porque en esta lección vamos a ver la experiencia de la salvación. Jesús se encuentra con este hombre, Nicodemo,
y a Nicodemo le dice que tiene que nacer de nuevo. En el mismo capítulo de Juan, Jesús dijo que él iba a rogar porque viniera otro consolador. Y a Nicodemo le dijo que tenía que nacer del agua y del espíritu, que es el otro consolador. Es el que iba a dar el nuevo nacimiento. Ahora, cuando este consolador viniera, el Espíritu Santo, cuando viene a la vida del ser humano, lo convence de pecado, lo convence de justicia y lo convence de juicio. Esa tiene que ser la experiencia de la salvación. O sea, el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. Tenemos que nacer de nuevo. Por fe creemos, nos bautizamos, viene el Espíritu Santo, consolador, y ese Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 37 y 38. Aquí Pedro acababa de dar su sermón, y una vez que dio su sermón, vino la gente. A ver, la multitud de gente ahí. Versículo 37, Hechos 2, 37. Al oír esto, sermón de Pedro y lo que había pasado con Jesús y cómo ellos lo habían matado, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ir otra vez. Jesús le dijo a este hombre que tenía que nacer de nuevo y que tenía que venir otro consolador. Y cuando ese consolador viniera, nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Aquí esta gente también le pregunta después del sermón: ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo: arrepiéntase. Y una vez que se arrepientan, van a recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a otro capítulo adelantito, capítulo 3 del libro de Hechos y el versículo 19. 3:19, la palabra de Dios dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Vuelvo una vez más. Aquí Lucas al registrar que necesitamos el arrepentimiento. Capítulo 28 del libro de Proverbios y el versículo 13. Proverbios capítulo 28 y el versículo 13. Proverbios 28, 13. Dice la palabra de Dios, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahora voy a ir repitiendo, tenemos que nacer de nuevo, viene otro consolador, ese consolador nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que nos arrepintamos, que empiece el arrepentimiento, se nos da el don de nuestros pecados. Y una vez que empiece el arrepentimiento, en el capítulo 3 del libro de Hechos, dicen que empieza el perdón de nuestros pecados. Ahora aquí, en el capítulo 28 del libro de Proverbios, el versículo 13, dice que tengo que confesar mis pecados. Y una vez que confiese mis pecados y los abandono, puedo hallar misericordia. Vamos a ver la experiencia de un personaje que confesó sus pecados.
se apartó de ellos y agarró misericordia. Salmos capítulo 51. Salmo 51. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Es una confesión, ¿eh? Está orándole David a Dios por su pecado y está confesando, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis pecados. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que he quebrantado. Esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis transgresiones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ahora miren, aquí ya empieza la experiencia de la salvación. Un hombre que está cansado de estar viviendo su vida como la tenía, está arrepentido y le pide a Dios un cambio de vida. Y aquí está el Espíritu Santo que está trabajando, ¿eh? Porque él se da cuenta que si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Sigue diciendo ahí, miren el versículo 11. No me eches de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Ahora miren, el Espíritu Santo es el consolador, es el único que vino y convenció a David de pecado, de justicia y de juicio. Por eso sacó esa declaración de David, porque ni nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos. Todo aquel que no oye la voz del Espíritu Santo y no se vuelve de sus pecados, no ha tenido la experiencia de la salvación. La experiencia de la salvación es arrepentimiento, es un deseo de nacer de nuevo, ser una nueva persona. Voy a ir a Hechos capítulo 5, versículo 31. Porque David le dijo al Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Hechos 5, 31. Hechos 5:31 dice, a este Dios exaltó, está hablando de Jesús, a su diestra, como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ahora miren, según este versículo, el arrepentimiento viene de parte de Jesús. Y según lo que acabamos de leer en el libro de San Juan, que Jesús dijo, miren, les conviene que yo me vaya, porque a Nicodemo le dijo, mira, así como estás no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que hacer de nuevo. Tienes que hacer del agua y del Espíritu, que venga el Espíritu Santo, porque cuando venga ese consolador sobre tu vida, te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vimos la historia o la experiencia de David, que él ya estaba cansado de vivir esa vida. Y le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Pon dentro de mí un espíritu recto. Y le dijo, no quites a tu Espíritu Santo de mi vida. Porque familia, es el Espíritu de Dios que trabaja a través de Cristo para darnos al arrepentimiento. Este versículo dice, a este Dios, a Jesús, lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento
a Israel y perdón de pecados. Solamente es a través de Jesús que obtenemos el arrepentimiento, familia. Voy a ir a Romanos capítulo 2 y el versículo 4. Romanos capítulo 2 y el versículo 4. Romanos capítulo 2 y el versículo 4. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea que todo lo que ha hecho Dios debe de guiarnos al arrepentimiento, pero es el Espíritu Santo el que nos enseña. Y esa es la experiencia de la salvación, familia. Ahorita vamos a ir viendo más versículos. Quiero ponerles un ejemplo de qué es arrepentimiento y cómo Dios mira ese arrepentimiento. Le voy a poner un ejemplo que me sucede a mí casi todos los días aquí donde vivo. Yo estoy en silla de ruedas y hay un solo caminito para yo poder entrar a mi apartamento. Y se mudaron unas personas nuevas a mi edificio, ahí donde yo camino con mi silla. Y en ese caminito, pues antes pasaba yo y ahora los nuevos inquilinos siempre ponen cosas ahí y pues no puedo pasar con mi silla de ruedas. Y la primera vez pues estaba mudando y la familia me dijo, no, disculpe. Yo dije, está bien, no se preocupe. Y siguió lo mismo. Y la señora, no, discúlpeme, nos estamos mudando. Y yo dije, ok, está bien. Y lo volvió a hacer. Y disculpe. Ya como por la quinta vez, yo dije, a esta no le importa. Ella no le importa. Ella lo sigue haciendo porque no le importa. Y ese es un patrón que tiene y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. La última vez me dijo, ay, ¿sabe qué? La verdad, lo siento. Y dentro de mí yo dije, no, pues la verdad no lo sientes, porque si lo sintieras no lo hicieras. La experiencia de la salvación, familia, es apartarse del pecado. Y eso que venimos ante Dios a decir que lo siento y lo sigo haciendo, esa no es experiencia de la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tiene que venir el Espíritu Santo y te tiene que dar el arrepentimiento y te tienes que volver de tus malas obras. David dijo, crea en mí un corazón limpio y haz un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. Esa es la experiencia de la salvación, familia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5 y el versículo 21. Dice 5:21, al que no conoció pecado, esto es Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicias de Dios en él. Aquí este versículo dice que Dios ahora me justifica, me hace justicia a través de la vida de Jesús. Una vez, familia, que yo me arrepiento de mis pecados y me vuelvo de mis malos caminos, me aparto del pecado, el Señor me justifica. Y este versículo dice que somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Voy al libro de Romanos capítulo 5. Romanos 5 y el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 18 y 19, dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. So, vamos viendo cómo es la experiencia de la salvación. La experiencia de la salvación es encontrarse con Jesús y que Jesús te diga, mira, así como estás, no vas a entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber cambios en tu vida. Ahora mira, mi hijo, yo estoy rogando para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, y Él te va a convencer de justicia, de pecado, justicia y juicio. Y Él te va a dar el arrepentimiento. Él te va a dar el don. Y tú vas a pedir que cree en ti un corazón nuevo y un espíritu recto delante de ti. Para que en Cristo Jesús sean perdonados tus pecados y seas hecho justo delante de Dios. Porque así como por una, todos son constituidos pecadores, ahora por Jesús, todo el que en Él crea, se aparte de sus pecados, es constituido justo delante de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3 y el versículo 8 y 9. Dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora aquí ya vamos a entrar en otro terreno. Una vez que soy justificado, esta justicia, según aquí el libro de Filipenses, tiene una base. Y la base es la fe. Voy a ir al libro de Romanos capítulo 4, ahí mismo, y el versículo 3. Romanos, perdón, estoy en Filipenses, Romanos 4, 3 ahora. Romanos capítulo 4 y el versículo 3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos al libro de Hebreos ahora. Está hablando de Abraham. Ahora Abraham creyó a Dios y una vez que creyó le fue contado por justicia. O sea, lo que Dios le decía, Abraham lo hacía. Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y saliendo para un lugar que habría de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Dice que por la fe obedeció. La base de la justificación, la base de la experiencia de la salvación, familia. Es la fe, pero la fe tiene que ir con obras. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Yo le puedo decir a Dios que estoy arrepentido, pero sigo haciendo lo mismo. La verdad no estoy arrepentido. Porque sigo haciendo las mismas cosas. Aquí estamos viendo la experiencia de otro personaje, se llama Abraham. Dice que él creyó y obedeció. Y aquí en el versículo 8 dice, por la fe Abraham al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vamos a ver el libro de Santiago. Allá adelantito de Hebreos está Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 21.
2:21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Vamos a leer el 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Lo que quiero decirles aquí, familia, vamos a ir redundando ya. La experiencia de la salvación es nosotros cambiar de vida. Y nosotros no tenemos ese poder. Es un don de Dios. El Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si yo oigo la voz del Espíritu Santo, me vuelvo de mis malos caminos. Dejo lo malo. Y una vez que deje lo malo, el Señor viene y me justifica y dice que me perdona. Perdona mis pecados. Y una vez que perdona mis pecados, esa justificación y esa experiencia de salvación se basa sobre la fe, pero esa fe va a actuar en buenas obras. El universo no sabe lo que usted piensa, pero el universo sí ve lo que usted hace. Dios sí sabe lo que usted piensa y lo que usted va a hacer. Él lo sabe, pero el universo no. Y Dios tiene que justificarnos a nosotros ante el universo. Y el universo, la única manera que puede ver y puede testificar de que estamos arrepentidos es que hemos dejado el pecado. Porque si no hemos dejado el pecado, el universo dice, bueno, estos de labios honran al Señor, pero su corazón está lejos. Eso es lo que sucede. La experiencia de la salvación, familia, es un cambio de vida radical. Un cambio de vida. Vamos a ir al libro de Zacarías capítulo 3. Zacarías 3. Y voy a leer el versículo 2. Del 1 al... Voy a leer del 1 al... Dale la cita aquí. Hasta el 7. Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. El ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestí de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala y el ángel del Señor que estaba ahí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué y le dijo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Aquí vemos cómo el Señor agarra a una persona sucia, la transforma y le dice, mira, tienes que andar en mis estatutos y mis ordenanzas. Quiero una vida de santificación. La experiencia de la salvación, familia, es una vida de santidad, es una vida de negación, de dejar de hacer lo malo. A la última, familia, yo puedo decir que soy cristiano, pero si sigo haciendo las mismas cosas que hacía yo cuando andaba en el mundo, pues no tengo esa experiencia de la salvación. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Todos, porque aquí estamos metidos todos. Esto es una lucha diaria. Que el Señor nos ayude para poder nacer de nuevo. Porque así como estamos, familia, no podemos entrar en el reino de los cielos. Dejar que el Espíritu Santo venga a mi vida, que me convenza de pecado, justicia y juicio,
y que sea justificado delante de Dios y que esa justificación esté basado bajo la fe, pero esa fe se va a ver a través de las obras. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy bonita tarde. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Rolando, por el tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta tocante al tema.